Llegué a la fiesta corporativa sin avisar, decidido a sorprender a mi esposa. El evento fue lujoso, lleno de gente bien vestida que conversó con copas de champán y rió en voz baja. La iluminación tenue y la música suave crearon una atmósfera acogedora, casi perfecta. Pero algo andaba mal. No sabía qué, solo lo sentí, como una sombra arrastrándose sobre mí. Caminé por la habitación, tratando de ignorar la incomodidad, hasta que los vi. Ella estaba allí, mi esposa, riéndose de algo que otro hombre había dicho, su rostro se iluminó de una manera que no había visto en mucho tiempo. Él sostuvo su cintura con una intimidad que no se puede disfrazar. Por un momento me quedé congelada, con el cuerpo pesado y los ojos fijos en ellos. Cada una de sus risas cortaba como una cuchilla afilada. Y luego, se alejaron, discretamente, casi como si no quisieran llamar la atención, sino que llamaran por eso mismo. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera reaccionar. Lo seguí por un pasillo estrecho, donde nadie parecía prestarme atención. Él abrió la puerta al final del pasillo y ella entró primero. Sabía que debía darme la vuelta, darle la espalda y alejarme, pero no pude. El silencio en ese pasillo fue ensordecedor cuando me acerqué. Empujé la puerta. El aire del interior se sentía más pesado, casi sofocante. Se alejaron rápidamente, como si la distancia entre sus cuerpos pudiera borrar lo que acababa de presenciar. Su mirada, de sorpresa y culpa, se encontró con la mía. Él, por otro lado, parecía más incómodo que arrepentido. Ella empezó a hablar, tartamudeando algo sobre una situación mal interpretada, pero la verdad ya estaba ahí, impresa, cruda e innegable. No fue solo lo que vi, sino lo que sentí. La traición no comienza con el momento del contacto, sino con la intención, y su intención era clara. No hace falta que te expliques. Ya entendí todo. Mis palabras salieron frías, duras como una piedra, mientras mi pecho se sentía como si estuviera ardiendo. Ella trató de discutir, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero ninguna de ellas me conmovió. Él, el otro, parecía incómodo, como si quisiera evaporarse. Pero yo no lo dejaría. Sabía quién era él, qué estaba haciendo allí. No era un hombre cualquiera, era alguien que conocía mi rutina, que sabía dónde atacar. La traición fue metódica, planificada. Esto hizo que todo fuera aún más insoportable. La gente empezaba a darse cuenta de algo. A lo lejos se oían murmullos y ojos curiosos miraban a través de la puerta entreabierta. Su máscara de esposa devota y perfecta estaba empezando a resquebrajarse. La expresión de pánico en su rostro reveló el temor de que todo lo que habíamos construido, nuestra vida, nuestra reputación, nuestro matrimonio, estuviera a punto de desmoronarse. Pero para mí ya había ruido. Salí de la habitación sin mirar atrás. El sonido de mis pasos resonó en el pasillo mientras mis pensamientos gritaban más fuerte que cualquier música o conversación. Cada momento de nuestra boda se reprodujo como una película en mi mente, los votos intercambiados, las promesas hechas, los planes para el futuro. Cada recuerdo era ahora un peso muerto, una mentira que ya no podía soportar. La noche, sin embargo, estaba lejos de terminar. Mientras intentaba procesar lo que había visto, me di cuenta de que no era el único que llevaba secretos. La fiesta continuó, pero el rumor sobre lo sucedido empezó a crecer. Amigos y colegas me miraron inquisitivamente, pero los ignoré y me concentré en algo más grande. Necesitaba entender el alcance del daño. Hubo mensajes, correos electrónicos, pequeños detalles que empezaron a tener sentido. Las piezas del rompecabezas de la traición se estaban uniendo, revelando lo que antes había estado demasiado ciego para ver. Ella vino a verme más tarde, a casa. Su rostro marcado por las lágrimas y su voz ronca de tanto intentar justificarse. Cometí un error. Fue un momento de debilidad. Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Pero no quería explicaciones. El dolor era demasiado profundo para curarlo con palabras. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es solo el hecho de que lo hiciste. Es el hecho de que mientras yo me esforzaba por ser el mejor marido, tú te esforzabas por ser la peor esposa posible. Intentó interrumpir, pero levanté la mano. No hables. Ahora no. Necesito tiempo para pensar en lo que queda de esto aquí.
Si queda algo. Esa noche, solo, los recuerdos continuaron atormentándome. Y entonces, empezó a formarse una idea, algo que sabía que cambiaría todo. No fue suficiente para terminar. No fue suficiente para seguir adelante. Necesitaban entender lo que era perderlo todo, como me pasó a mí. Y así empezó mi plan. No sería rápido ni fácil. Pero sería justo. Mientras ella dormía en la habitación de invitados, comencé a investigar. Y lo que descubrí fue incluso peor de lo que imaginaba. No era la primera vez que le pasaba y no era el único. Su patrón de mentiras y traiciones estaba meticulosamente oculto, pero ahora tenía todas las herramientas para exponer la verdad. ¿Y él? Bueno, no era tan inmaculado como le gustaba parecer. Su vida profesional, su reputación, todo estaba a punto de desmoronarse. Y yo sería el catalizador. Esa mañana, mirando por la ventana, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Por primera vez yo estaba a cargo. Y no importa cuánto tiempo o esfuerzo me llevó, estaba decidido a mostrarles lo que significaba jugar con el corazón de alguien que solo quería ser amado. Cuando llegó la mañana, el plan ya estaba en marcha. Y sabía que cuando todo fuera revelado, se arrepentirían amargamente de cada elección que hicieran. Porque a veces el peor castigo no es perder lo que tienes, sino afrontar las consecuencias de lo que hiciste para conseguirlo. Bienvenido a nuestro canal, donde historias intensas cobran vida. Aquí nunca apoyamos ni fomentamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y tienen un objetivo claro: mostrar cómo la traición puede destruir vidas, corazones y confianza. Prepárate, porque la historia de hoy es impactante, llena de giros y lecciones que nunca olvidarás. Ahora, siéntate y sumérgete en esta trama que captará tu atención de principio a fin. Buena historia. Lucas y Clara eran el tipo de pareja que, a primera vista, parecía tener todo bajo control. Llevaban más de 10 años juntos y quienes los conocían veían en ellos un modelo de estabilidad. Él, un respetado director de ventas, con un encanto discreto y una sonrisa fácil. Ella, profesora de literatura, con una sensibilidad casi palpable y una pasión por las palabras que desbordaba en todo lo que hacía. Juntos habían construido una vida cómoda, sin excesivos lujos, pero con todo lo necesario para ser felices. La casa en la que vivían era sencilla pero acogedora, con paredes pintadas en tonos claros y decorada con cuadros que a Clara le encantaba elegir en las ferias de arte locales. Cada detalle reflejaba su gusto, mientras que Lucas aportaba funcionalidad práctica al hogar. Le gustaba decir que Clara le daba color a su vida y ella sonreía diciendo que él era su equilibrio. Los días estaban llenos de una rutina que, aunque predecible, era segura. Durante la semana, Lucas salía temprano a trabajar, mientras Clara repartía su tiempo entre clases y tiempo en casa, donde disfrutaba cuidando el jardín y escribiendo poemas que rara vez mostraba a nadie. Su matrimonio parecía sólido, pero como cualquier relación larga, hubo desafíos que solo ellos dos conocían. Clara se sentía a veces asfixiada por un sentimiento de monotonía, como si su vida se hubiera convertido en una secuencia de días idénticos, sin sorpresas. Lucas, en cambio, estaba cada vez más centrado en el trabajo. Se esforzó por conseguir ascensos que pudieran garantizar un futuro aún mejor para ambos, pero, en ese esfuerzo, no logró notar que Clara se sentía cada vez más distante. Pese a ello, ambos tuvieron una complicidad que resistió los vaivenes, o al menos eso creían. El escenario en el que vivían parecía conspirar para reforzar la estabilidad que parecían tener. El barrio era tranquilo, lleno de casas con cuidados jardines, donde los vecinos se saludaban al pasar por la acera. Los fines de semana, la pareja tenía la costumbre de pasear por el parque cercano a su casa, donde discutían asuntos ligeros o simplemente permanecían en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Clara recordaba con cariño cómo esos paseos habían sido una parte importante del comienzo de su relación, cuando todavía estaba encantada por la forma en que Lucas siempre parecía saber qué decir. Pero el tiempo, como siempre, trae cambios. Lucas comenzó a aceptar más compromisos en el trabajo y a menudo necesitaba viajar durante la semana. Clara, aunque comprensiva, sintió su ausencia de forma cada vez más dolorosa. Ella llenaba sus días con sus actividades habituales, pero era difícil ignorar el vacío que se apoderaba de ella por la noche cuando él no estaba en casa.
A veces, se encontraba releyendo viejos mensajes entre ellos, buscando un consuelo que parecía cada vez más distante. Lucas, por su parte, también sintió la distancia, pero de otra manera. Estaba convencido de que su esfuerzo en el trabajo era prueba del amor que sentía por Clara. Creía que asegurarle un futuro financiero cómodo era el mejor regalo que podía hacerle. No vio que al hacerlo estaba sacrificando algo aún más importante, su presencia. Las llamadas rápidas al final del día y los besos apresurados por la mañana se han convertido en pobres sustitutos de las conversaciones profundas y los gestos de afecto que alguna vez fueron tan frecuentes. Aún así, siguieron intentándolo. Clara a veces dejaba notas por la casa, pequeños recordatorios de amor que Lucas leía con una sonrisa en el rostro antes de irse. Él, a su vez, intentaba compensar su ausencia con regalos ocasionales, como un libro nuevo o una cena en un restaurante que Clara decía que le gustaba. Pero estos gestos, aunque bien intencionados, no cerraron la brecha entre ambos. Su vida social también era limitada. Clara tenía algunos amigos con los que mantenía contacto, pero, en general, le gustaba pasar su tiempo libre sola. Lucas, en cambio, estaba inmerso en una red de contactos profesionales que exigían su atención constante. Los eventos corporativos comenzaron a ser frecuentes, algo que Clara pensó que era innecesario, pero que nunca dijo en voz alta. Ella prefería evitar conflictos guardándose sus opiniones para sí misma, mientras que Lucas veía estos acontecimientos como una parte esencial de su trabajo. En uno de estos hechos algo empezó a cambiar, aunque Clara aún no se daba cuenta. Lucas conoció nuevos colegas y se encontró en situaciones en las que necesitaba socializar más de lo que le hubiera gustado. Nunca fue el tipo de hombre que busca atención fuera de su matrimonio, pero a veces las conversaciones ligeras y relajadas en los eventos parecían un escape de la pesadez que sentía en casa. Clara, por otra parte, empezó a preguntarse si estaba haciendo lo suficiente para mantener interesante su matrimonio. Se culpaba por no ser ya la mujer vibrante y enérgica que Lucas había conocido. Los días siguieron pasando y lo que antes era solo una ligera tensión empezó a hacerse más evidente. Clara notó que Lucas estaba más distraído cuando estaba en casa, mientras que él notó que ella parecía menos interesada en historias sobre su trabajo. Ambos sentían que algo estaba cambiando, pero ninguno sabía cómo iniciar la conversación que podría cambiar el curso de las cosas. Era como si ambos estuvieran atrapados en un juego de silencio, donde cada uno esperaba que el otro tomara la iniciativa. Clara, con su sensibilidad, intentaba encontrar pistas en los gestos de Lucas, mientras él, con su lógica práctica, esperaba que Clara simplemente le dijera lo que estaba mal. En esencia, ambos querían lo mismo, encontrar una manera de reconectarse. Pero la brecha entre el querer y el hacer parecía demasiado grande. Fue en este contexto que su historia comenzó a desarrollarse de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Las decisiones que tomarían en los días siguientes no solo serían consecuencias de sus acciones, sino también reflejos de las decisiones que habían tomado a lo largo de los años. Y mientras seguían viviendo sus rutinas, sin saber lo que vendría, el destino se preparaba para poner a prueba todo lo que creían sobre el amor, la lealtad y el perdón. Lucas empezó a notar un sutil cambio en la rutina de Clara, algo que no podía definir claramente, pero que despertaba en él preocupación. Estaba más distraída, pasaba más tiempo hablando por teléfono y, a veces, parecía distante incluso cuando estaban en la misma habitación. No quería dar rienda suelta a la paranoia, por lo que se convenció de que eran solo reflejos de las pequeñas tensiones que había estado experimentando. Clara, a su vez, intentaba disimular su propio descontento con pequeños gestos de bondad, como preparar los platos favoritos de Lucas o dejarle elegir las películas a ver juntos. Pero la conexión que alguna vez fue natural ahora se sentía forzada, una pieza fuera de lugar en un rompecabezas que ya no sabían cómo armar. Lucas, inmerso en su rutina laboral, no tenía idea de lo que sucedía fuera de su vista. Confiaba en Clara, siempre lo había hecho, y esa confianza le hacía alejar cualquier pensamiento más oscuro. Sin embargo, empezó a notar algo diferente en los eventos corporativos a los que asistía. Los comentarios vagos de sus colegas, las miradas prolongadas y las risas ahogadas parecían tener un peso que no podía descifrar. La gente siempre fue respetuosa con él, pero había algo en el aire, un malestar que no podía explicar. Decidió ignorarlo, creyendo que era solo el resultado del estrés que estaba experimentando en el trabajo. Mientras Lucas se dedicaba cada vez más a su trabajo,
Clara encontró una especie de escape en una nueva amistad. Enrique, un compañero de trabajo que parecía entender sus preocupaciones de una manera que Lucas no podía. Enrique era carismático, siempre dispuesto a contar una broma o una palabra de apoyo, y Clara se sentía cómoda en su presencia. Lo que comenzó como conversaciones informales entre colegas pronto se convirtió en frecuentes reuniones para almorzar o tomar un café. Enrique escuchaba a Clara como nadie y ella, carente de atención, se sentía atraída por esa cercanía. Pero en el fondo sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Una noche, mientras Lucas trabajaba hasta tarde, Clara recibió un mensaje de Enrique. Estaba en un bar cercano y la estaba invitando a unirse a él. Ella dudó, mirando su teléfono con el corazón acelerado. Sabía que debía negarse, que debía estar en casa esperando a Lucas, pero la sensación de vacío que la había acompañado durante tanto tiempo le parecía insoportable. En contra de su mejor razón, decidió ir. Al llegar al bar, Enrique la recibió con una cálida sonrisa y Clara sintió que sus defensas se desmoronaban. Hablaron durante horas, riéndose y compartiendo confidencias que Clara nunca tuvo el valor de compartir con Lucas. Cuando terminó la noche, Enrique la acompañó hasta el auto y el beso que intercambiaron fue el punto sin retorno. Clara regresó a casa cargada de culpa. Lucas ya estaba dormido y ella se acostó a su lado con el corazón apesadumbrado. Se prometió a sí misma que eso nunca volvería a suceder, pero la promesa era frágil. Henry siguió buscándola y Clara, incluso de mala gana, cedió cada vez más a la tentación. Comenzaron a verse con mayor frecuencia, siempre en lugares discretos, lejos de miradas conocidas. Clara estaba experimentando un torbellino de emociones encontradas, dividida entre la culpa y el deseo, entre el consuelo de la estabilidad y la excitación de lo prohibido. Lucas, por otro lado, empezó a notar cambios más evidentes. Clara parecía más ausente, su sonrisa no tenía el mismo brillo y las excusas para salir de casa eran cada vez más frecuentes. No quería confrontarla directamente, pero sentía que algo andaba mal. Una noche, mientras Clara estaba fuera, Lucas decidió limpiar su armario, tarea que llevaba mucho tiempo postergando. Entre ropa y libros, encontró un pequeño sobre con entradas para un evento que ella nunca mencionó. El nombre de Enrique en el sobre no significaba nada para Lucas, pero la falta de explicación sobre esos billetes lo inquietaba. Sin saber qué hacer, Lucas decidió continuar con su rutina. Intentó ignorar la evidencia acumulada, pero la inquietud crecía cada día. Comenzó a prestar más atención a la agenda de Clara, a los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Fue durante una de estas observaciones que notó que ella frecuentemente intercambiaba mensajes por teléfono, sonriendo de una manera que no había visto en meses. Eso le dolió más de lo que quería admitir, pero Lucas aún se negaba a creer lo peor. Se convenció a sí mismo de que era solo su imaginación, que todo estaba bien y que solo necesitaba estar más presente. La situación llegó a un punto crítico en la fiesta corporativa que organizó Lucas. Era un evento importante, al que asistieron compañeros y superiores, e insistió en que Clara lo acompañara. Ella dudó, pero acabó aceptando. Durante la fiesta, Lucas notó que Clara parecía incómoda, su mirada vagaba por la habitación como si buscara algo o alguien. Intentó ignorarlo, pero no pudo evitar notar cuando Henry entró en la habitación. Clara se puso visiblemente tensa y Lucas, aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, sintió el peso de esa interacción. Observó desde lejos cómo Clara y Enrique intercambiaban sonrisas y palabras rápidas, como si compartieran un secreto que excluía todo lo demás. Esa misma noche, Lucas fue en busca de Clara, que había desaparecido del salón. La encontró en un pasillo cerca del jardín, hablando con Enrique de una manera que parecía demasiado íntima para ser solo amistad. El corazón de Lucas se aceleró y no pudo contener la necesidad de enfrentarlos. Al acercarse escuchó fragmentos de la conversación que no dejaban dudas sobre lo que estaba pasando. La traición que temía pero que se negaba a admitir era ahora innegable. Lucas se detuvo por un momento, su cuerpo paralizado por la mezcla de ira, dolor e incredulidad. Clara y Enrique notaron su presencia y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier palabra. La mirada de Lucas se encontró con la de Clara, y su expresión culpable decía más que cualquier explicación. Sintió el peso de la traición aplastarlo, como si todo el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Sin decir una palabra,
Lucas dio media vuelta y abandonó el lugar, dejando atrás a Clara y Enrique. La fiesta continuó, pero para Lucas todo había cambiado. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía que aquella no era la última página de aquella historia. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo el curso de sus vidas, sino también el sentido de todo lo que habían construido juntos. Lucas pasó días inmerso en un torbellino de emociones que lo consumieron de adentro hacia afuera. La imagen de Clara y Enrique en el salón de fiestas parecía estar grabada en su mente, repitiéndose sin cesar, como si fuera una escena de una película que no podía pausar. Con cada repetición, sentía ira, tristeza y una extraña sensación de pérdida que lo dejaba impotente. No sabía cómo ni por dónde empezar a juntar las piezas. A pesar de esto, algo dentro de él le dijo que no era solo lo que había visto esa noche lo que necesitaba ser confrontado. Había más, una verdad que aún estaba oculta, algo que empezaba a sentir como una sombra sobre todo. Clara intentó contactarnos varias veces en los días siguientes. Mensajes, llamadas, notas dejadas sobre la mesa, todos intentos de justificar o tal vez minimizar lo sucedido. Pero Lucas no estaba dispuesto a escuchar. Necesitaba respuestas, pero no las que Clara parecía dispuesta a darle. Su cabeza bullía de posibilidades, cada una más dolorosa que la anterior. Hasta que, por impulso, decidió buscarlo por su cuenta. Había llegado el momento de descubrir qué se ocultaba. Lucas empezó por lo obvio, las redes sociales, los mensajes en el teléfono de Clara que había vislumbrado en los últimos meses. Con el corazón apesadumbrado, encontró más de lo que esperaba. No fueron solo intercambios de palabras entre ella y Enrique. Había reuniones registradas en mensajes parcialmente borrados, un historial de llamadas que indicaba que la relación entre ellos había durado más de unas pocas semanas. Cada detalle era como un golpe, arrancando pedazos de su confianza y dejando en su lugar una herida que parecía imposible de sanar. Una noche, mientras Clara estaba fuera, encontró algo que cambiaría todo. Entre los papeles guardados en la oficina, Lucas encontró un contrato de confidencialidad firmado por Clara y Enrique. No pudo entender de inmediato lo que significaba, pero el documento, cargado de cláusulas detalladas y jerga legal, dejaba clara una cosa: había dinero de por medio. Dineral. Lucas sintió que se le revolvía el estómago. No fue solo una traición emocional, sino algo que involucraba manipulación e intereses que ni siquiera podía procesar. Sabía que necesitaba respuestas y esta vez Clara no podría escapar. Cuando Clara llegó esa noche, encontró a Lucas sentado en la sala, con el contrato en la mano. Su mirada era diferente, llena de algo que ella no había visto desde el principio de todo. No solo parecía herido, parecía decidido. Clara se detuvo en la entrada, con la mano todavía en el pomo de la puerta, y trató de murmurar algo, pero Lucas la interrumpió, con voz baja, controlada, pero llena de tensión. Sostuvo el contrato en el aire, como si fuera una prueba irrefutable. ¿Qué es esto, Clara? Quiero saber de ti. No quiero excusas, no quiero medias verdades. Quiero saberlo todo. Ahora. Ella vaciló, sus ojos moviéndose entre el papel y el rostro de Lucas, como si estuviera tratando de calcular una salida. Pero su tono no dejaba lugar a evasivas. Clara se sentó lentamente, con las manos temblorosas. Por un momento, el silencio se apoderó de la habitación, hasta que ella comenzó a hablar, en voz baja, casi un susurro. Lucas, yo. No se suponía que fuera así. No quería que te enteraras así. Lucas interrumpió, la ira finalmente escapó como una tormenta reprimida. Entonces, ¿cómo debería ser, Clara? ¿Debería seguir viviendo como un idiota, creyendo que eras la mujer que pensaba que eras? Necesito una respuesta. ¿Quién eres tú, de todos modos? Clara respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas. Enrique y yo. Nosotros. No era solo una cuestión de sentimientos. Me propuso algo, algo que acepté porque estaba perdido, Lucas. Él lo sabía y lo usó contra mí. Me ofreció dinero, un trato. Dijo que necesitaba a alguien que pudiera servirle de coartada en algunas situaciones personales, cosas relacionadas con su trabajo. Y acepté. Lucas sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. ¿Coartada?
¿Me estás diciendo que llegaste a algún tipo de acuerdo con él, usando nuestro matrimonio como telón de fondo para, ¿qué exactamente? ¿Traiciones? ¿Negocio? Clara negó con la cabeza y las lágrimas comenzaron a brotar. No se suponía que fuera así. Dijo que sería algo discreto, que nadie se enteraría. Pero las cosas se salieron de control, Lucas. Fui tonto. Pensé que podría manejarlo, pero... Lucas se puso de pie, con los ojos fijos en ella, con una mezcla de incredulidad y disgusto. Vendiste nuestras vidas por dinero, Clara. Por algún plan sucio de un hombre que claramente no se preocupa por ti. Y todo esto mientras trabajaba, creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Clara intentó justificarse, pero las palabras no pudieron llenar el vacío que había creado su confesión. Lucas, ahora más tranquilo pero visiblemente devastado, la miró fijamente durante un largo momento antes de continuar. Pasé mucho tiempo tratando de entender dónde estábamos yendo mal, tratando de encontrar una manera de reconectarnos. Y ahora me doy cuenta de que estaba luchando solo. Ya lo habías decidido, Clara. Decidí que no era suficiente. El silencio que siguió fue pesado, llenado solo por la respiración tensa de ambos. Clara bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Lucas mientras él se alejaba, agarrando sus llaves y saliendo por la puerta. Sabía que él necesitaba tiempo, pero temía que esta vez no hubiera vuelta atrás. Lucas condujo sin rumbo durante horas, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Las palabras de Clara resonaban en su cabeza, cada frase reabre una herida que intentaba cerrar sin éxito. El volante en sus manos temblaba bajo la fuerza de su agarre, mientras sus ojos apenas se adaptaban a la oscuridad del camino por delante. Se preguntó una y otra vez cómo no se había dado cuenta antes, cómo había permitido que esto sucediera ante sus ojos. Las mentiras, las manipulaciones y ahora la cruda y dolorosa verdad que Clara finalmente había revelado. Todo esto lo consumió. Cuando el coche finalmente se detuvo, estaba frente a una pequeña posada al costado de la carretera. El letrero de neón parpadeó débilmente y el lugar parecía tan vacío como él se sentía por dentro. Lucas entró, reservó una habitación sin siquiera prestar atención a la conversación con la recepcionista y subió las escaleras con pasos pesados. Al entrar a la habitación, se arrojó sobre la cama, su cuerpo agotado de cargar con el peso de las traiciones y revelaciones. Pero el sueño no llegó. En lugar de eso, miró al techo, reviviendo cada detalle de lo que había descubierto esa noche. Mientras tanto, Clara permaneció en casa, sola. Sentada en la habitación, rodeada de un silencio casi opresivo, sostenía el contrato que Lucas había dejado. Las palabras impresas en el papel ahora parecían gritarle, cada cláusula era un recordatorio de las decisiones que había tomado. Sabía que Lucas no era el único que se sentía traicionado. Ella misma se estaba ahogando en la culpa, incapaz de justificar, ni siquiera ante sí misma, cómo había permitido que la situación llegara a este punto. Enrique había prometido algo que parecía inofensivo, pero a cada paso se encontraba más envuelta en una red que ya no podía controlar. Por la mañana, Lucas decidió que necesitaba respuestas más claras, no solo de Clara, sino también de Enrique. El hombre que se había infiltrado en su vida, se aprovechó de las debilidades de su matrimonio y, al parecer, utilizó a Clara para fines que iban más allá de una simple aventura. Sabía dónde encontrar a Enrique y no lo dudó. Condujo hasta la oficina donde trabajaba el hombre y lo esperó en la salida. Cuando finalmente apareció Henry, Lucas interceptó su camino. Enrique, visiblemente incómodo, intentó hacerse el sorprendido, pero Lucas no perdió el tiempo en trámites. Necesitamos hablar, dijo Lucas, su voz controlada, pero llena de una intensidad que no dejaba lugar a la negativa. Enrique miró a su alrededor, como buscando una ruta de escape, pero sabía que no tenía otra opción. Le recomendó un café cercano, donde podrían hablar sin llamar la atención. Mientras se sentaban, Lucas fue directo al grano. Usaste a mi esposa, a mi familia, y ahora quiero saber exactamente hasta dónde llega esto. ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? Su voz era firme, pero había un dolor subyacente que Enrique no podía ignorar. Enrique respiró hondo, visiblemente incómodo con la situación. Sabía que Lucas no estaba allí para aceptar excusas. No fue personal, Lucas.
fue una oportunidad. Clara me pareció ideal para lo que necesitaba. Alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarme sin levantar sospechas. Y, bueno, las circunstancias se alinearon. Lucas entrecerró los ojos, la ira hirviendo en su interior. ¿Circunstancias? ¿Has destruido un matrimonio debido a las circunstancias? Eso no es excusa, Enrique. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Enrique se pasó la mano por el pelo, claramente tenso. No voy a negar que cometí un error, pero créanme, Clara entró en esto porque se sentía perdida. Ella era vulnerable y yo me aproveché de eso. Pero no fue solo eso. Hay más cosas que quizás no sepas. Lucas se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el rostro de Enrique. Entonces, dime. Ahora. No me iré de aquí hasta que lo sepa todo. Enrique vaciló, pero sabía que no tenía otra opción. Comenzó a hablar, revelando detalles sobre el acuerdo que había hecho con Clara, sobre cómo la había convencido de que era algo inofensivo, solo una forma de ayudarlo con su negocio. Pero con el tiempo las cosas habían cambiado. Lo que empezó como pequeños favores pronto se convirtió en algo más complejo, que involucraba dinero, reputación y secretos que podían arruinar más de una vida. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste? Interrumpió Lucas con la voz llena de desprecio. Te aprovechaste de una persona que estaba pasando por un momento difícil y en el proceso destruiste algo que nos tomó años construir. Henry parecía incómodo, pero no intentó defenderse. Sabía que no había justificación para lo que había hecho. Lucas se levantó, arrojó algunos billetes sobre la mesa para pagar el café y miró por última vez a Enrique. Crees que has ganado, pero aún no has visto nada. Voy a solucionar esto, de una forma u otra. Y créame, sentirá el peso de sus decisiones. De regreso a la casa, Lucas encontró a Clara esperándolo. Parecía más demacrada que nunca, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando él entró, ella se levantó pero no se acercó más. Lucas la miró fijamente durante un largo momento antes de hablar. Hablé con Enrique. Ahora lo sé todo. O al menos lo suficiente. Clara tragó, incapaz de sostener su mirada. Lucas continuó, su voz firme, pero sin la ira que había sentido antes. No sé si podré perdonarte lo que hiciste, Clara. Pero, sobre todo, lo que más me duele es darme cuenta de que nunca confiaste en mí lo suficiente como para hablar de lo que estabas pasando. Elegiste esconderte, mentir, y eso, no sé cómo superarlo. Clara finalmente encontró el coraje para hablar, su voz débil pero llena de emoción. Cometí un error, Lucas. Sé que cometí un error. Pero créeme cuando te digo que nunca quise hacerte daño. Estaba confundida, perdida y tomé decisiones de las que ahora me arrepiento profundamente. Lucas suspiró y se pasó una mano por la cara. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero eso no disminuyó el dolor que sentía. Eso no cambia lo que pasó, Clara. Y, sinceramente, no sé si podré seguir así. Pero sé una cosa, Enrique no se saldrá con la suya. El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que se había dicho y lo que aún quedaba en el aire. Lucas sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en días sintió que volvía a tener control sobre su vida. Y eso, al menos, fue un comienzo. Lucas pasó los días siguientes en un estado de constante agitación. Aunque finalmente había sonsacado la verdad a Enrique y escuchado las excusas de Clara, la sensación de vacío en su interior parecía crecer cada vez más. No era solo la traición física y emocional lo que lo atormentaba, sino la profundidad de la manipulación, la forma en que su vida había sido reducida a un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Necesitaba tiempo para comprender cómo había sucedido todo esto y, más importante aún, qué haría a continuación. Cada decisión parecía cargada de consecuencias que aún no podía medir. Clara, en cambio, parecía cada vez más una sombra de sí misma. El peso de lo que había hecho la consumía de adentro hacia afuera, y la creciente distancia entre ella y Lucas era como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Intentó, de pequeñas formas, reparar el daño, preparando cenas, dejando notas en la casa e incluso evitando el contacto con cualquiera que pudiera recordarle a Enrique.
Pero Lucas no respondió a estos intentos, su frialdad era un escudo que ella no podía atravesar. Una noche, Clara finalmente reunió el coraje para intentar un diálogo más directo. Encontró a Lucas sentado en la sala, mirando una foto de ellos dos de hace unos años. Él no pareció notar su presencia hasta que ella habló, con voz temblorosa pero firme. Sé que las palabras no son suficientes, pero necesito decirte que lo siento, Lucas. De todo. No solo lo que hice, sino cómo dejé que nos destruyera. Lucas apartó la vista de la foto y la miró con expresión difícil de descifrar. El arrepentimiento, Clara, no borra lo hecho. No borra las mentiras, las elecciones, las consecuencias que vinieron después. No sé qué esperabas, pero lo que yo esperaba era honestidad. Algo que claramente no teníamos. Clara se acercó sentándose a su lado en el sofá, pero manteniendo una distancia de seguridad. Sabía que cualquier medida más audaz sería rechazada. Sé que nada de esto está justificado, pero permítanme mostrarles que todavía podemos encontrar una salida a esto. No quiero que este sea el final, Lucas. Tenemos una historia, una vida juntos, y no quiero perder eso. Lucas respiró hondo y mantuvo la mirada fija en ella durante unos segundos antes de dirigirse a la ventana. Quería creer que había algo que salvar, pero el dolor y la desconfianza pesaban más. La cuestión, Clara, no es solo qué hiciste, sino que reveló sobre nosotros. Sobre cómo permitimos que las cosas llegaran a este punto. Y sinceramente no sé si quiero reconstruir algo encima de tantos escombros. Clara bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras como una condena. Sabía que lo que había hecho era imperdonable para muchos, pero aún así tenía la esperanza de que pudiera haber una posibilidad, por pequeña que fuera. Mientras tanto, Lucas empezó a poner en práctica lo que había prometido. Sabía que no podía seguir adelante sin hacer algo con Henry. El hombre no solo se había aprovechado de Clara, sino que también intentó utilizar la situación para su propio beneficio. Lucas comenzó a recopilar la información que tenía, mensajes, el contrato, todo lo que pudiera usarse contra Enrique de manera legal. No era un hombre que buscaba venganza, pero sentía que necesitaba poner fin a esta historia de una manera justa. Al mismo tiempo, empezó a hablar con un amigo abogado, en busca de orientación sobre cómo proceder con el matrimonio. Todavía no estaba listo para decidir sobre el divorcio, pero sabía que necesitaba comprender sus opciones. El comprensivo amigo escuchó atentamente y le ofreció consejos prácticos, pero Lucas se dio cuenta de que ni siquiera la mejor estrategia legal podría resolver el desastre emocional en el que se había convertido su vida. Con el paso de los días, Lucas empezó a notar algo extraño en el comportamiento de Clara. Parecía estar intentando reconectarse con él de una manera más genuina, no solo con gestos superficiales, sino tratando realmente de entender lo que él sentía. Una noche, mientras estaban en la cocina, Clara rompió el silencio con una pregunta que Lucas no esperaba. ¿Sientes que todavía hay algo en nosotros que vale la pena salvar? La pregunta lo tomó por sorpresa y tardó unos segundos en responder. No lo sé, Clara. Realmente no lo sé. Hay momentos en los que creo que sí, pero la mayoría de las veces siento que todo está irreparable. Ella asintió, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Pero en lugar de caer, Clara lo miró con determinación. Entonces déjame intentarlo. No espero que me perdones ahora, pero déjame mostrarte que sigo siendo la persona que alguna vez amaste. Que todavía puedo serlo. Lucas permaneció en silencio, sin saber qué decir. Quería creer que era posible, pero cada vez que lo intentaba, el recuerdo de la traición volvía con fuerza. Mientras tanto, las acciones de Lucas contra Henry comenzaron a surtir efecto. Descubrió que Enrique no solo era manipulador, sino que también tenía un historial de comportamiento poco ético en sus negocios. Con la ayuda de su abogado, Lucas logró exponer algunas de estas prácticas, lo que derivó en una investigación que colocó a Enrique en una posición vulnerable. No era una victoria personal lo que Lucas buscaba, sino la certeza de que Enrique no seguiría dañando a otras personas como lo había hecho con Clara. Cuando Lucas finalmente enfrentó a Enrique por última vez, el hombre estaba claramente abatido. La confianza que exudaba antes desapareció, reemplazada por un nerviosismo palpable. Lucas no se molestó en prolongar la conversación, pero dejó claro que no permitiría que Enrique se saliera con la suya.
De regreso a casa, Lucas comenzó a notar algo que no esperaba. A pesar de todo, todavía se preocupaba por Clara. El dolor y la ira seguían ahí, pero también había un sentimiento más profundo, algo que no podía ignorar. Sabía que necesitarían tiempo, tal vez más del que estaba dispuesto a dar en ese momento, pero comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hubiera una posibilidad de reconstruir. Esa noche, Clara se le acercó en su habitación, no con palabras, sino con una mirada que decía más que cualquier discurso. No hablaron, pero el silencio entre ellos se sintió menos pesado, como si, por primera vez en semanas, hubiera una tregua. Lucas sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que finalmente estaba empezando a ver un rayo de claridad en medio del caos. Lucas tomó una decisión a la mañana siguiente, una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Necesitaba un cierre, algo que le permitiera seguir adelante, ya fuera con Clara o solo. Las recientes conversaciones entre ambos habían demostrado que, a pesar de todo, todavía existía una conexión. Pero sabía que la conexión no era suficiente para borrar la traición, las mentiras o el abismo que se había abierto entre ellos. Lucas guardó en una carpeta el contrato encontrado en la oficina de Clara, junto con todas las pruebas que había reunido contra Enrique. Iba a terminar esto de una vez por todas. Cuando Clara entró en la habitación vio a Lucas ya vestido, su expresión seria e indescifrable. Ella dudó por un momento, pero le preguntó si necesitaba algo. Él la miró, sopesando cada palabra que diría a continuación. Había frialdad en su voz, pero también un cansancio que Clara reconoció como resultado de semanas de tensión. Necesito terminar con esto, Clara. No solo para mí, sino también para ti. Enrique ya no será un problema y necesito asegurarme de que pague por todo lo que ha hecho. Después de todo, esto es lo mínimo que puedo hacer. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Sabía que Lucas estaba hablando de algo más que de Henry. Se refería a la posibilidad de que reconstruyeran algo o finalmente pusieran fin a todo. Clara sintió más que nunca el peso de sus decisiones. Lucas fue al despacho de su abogado, entregó todo lo que había recaudado y aseguró que Enrique afrontaría las consecuencias legales. La evidencia era abrumadora, no solo de su relación con Clara, sino de una serie de prácticas cuestionables que habían estado dañando a otras personas. Fue una victoria amarga, porque Lucas sabía que incluso si Henry fuera considerado responsable, el daño real ya estaba hecho. Salió de la oficina sabiendo que al menos había hecho lo correcto. De regreso a casa, Lucas encontró a Clara en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té que se enfriaba intacta. Ella parecía perdida y él se dio cuenta de que era el momento de la conversación final. Él se sentó frente a ella y el silencio entre ellos era casi palpable. Clara fue la primera en hablar, con voz baja, llena de emoción. Sé que no puedo pedirte nada más, Lucas. Pero quiero que sepas que decidas lo que decidas, lo aceptaré. Solo quiero que encuentres la paz que te mereces, incluso si eso significa que ya no soy parte de ella. Lucas respiró hondo, tratando de organizar los pensamientos que parecían escapar de su mente. Sabía que esta conversación sería definitiva y no quería dejar nada sin decir. Clara, estuve semanas tratando de entender cómo llegamos hasta aquí. Tratar de encontrar una razón para seguir adelante, o al menos una razón para rendirse. No sé si podré olvidar lo que pasó, pero sé que no quiero vivir con resentimiento por el resto de mi vida. Quiero seguir adelante, pero eso no significa que podamos volver a ser como antes. Clara asintió, con el corazón apesadumbrado por sus palabras. Pero al mismo tiempo sintió una pequeña chispa de esperanza. No estaba cerrando la puerta del todo y eso era más de lo que esperaba. En los días siguientes, Lucas y Clara empezaron a compartir casa casi mecánicamente, pero había algo diferente en la dinámica. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, aunque todavía llevaban el peso del pasado. Lucas se dio cuenta de que, por mucho que quisiera una solución rápida, el proceso de curación era largo y requería paciencia. Clara, por otro lado, estaba dispuesta a demostrar que todavía podía ser la persona en la que Lucas alguna vez confió. Sabía que sería un camino difícil, pero estaba decidida. Mientras tanto, Enrique afrontaba las consecuencias de sus actos. La investigación sobre sus prácticas ilegales se intensificó y se vio obligado a dejar su trabajo.
Su reputación, antes impecable, quedó empañada y se encontró aislado. Para Lucas, esta fue una pequeña victoria, pero el verdadero alivio llegó cuando se dio cuenta de que finalmente podía empezar a dejar atrás esta historia. Con el tiempo, Lucas empezó a redescubrir partes de sí mismo que había perdido con el paso de los años. Tomó pasatiempos que había abandonado, comenzó a pasar más tiempo con amigos e incluso conoció gente nueva que aportó una frescura inesperada a su vida. Clara, aunque presente, respetó su espacio, entendiendo que el proceso de reconstrucción giraba más en torno a Lucas que a ella. Pasaron los meses y Lucas finalmente tomó una decisión. Invitó a Clara a conversar en el parque por donde paseaban en los primeros años de matrimonio. El lugar me trajo buenos recuerdos, pero también una sensación de cierre. Sentado en un banco, rodeado por el sonido de las hojas movidas por el viento, Lucas miró a Clara con una expresión más ligera de la que había visto en mucho tiempo. Pensé mucho en nosotros, en todo lo que pasó y en lo que quiero para el futuro. Y por mucho que una parte de mí quiera intentarlo de nuevo, no creo que podamos continuar. Lo que teníamos está roto de maneras que no puedo arreglar. Quiero que seas feliz, Clara, pero creo que esa felicidad debe estar lejos de mí. Clara lloró, pero no discutió. Sabía que Lucas estaba siendo honesto y, en el fondo, sabía que tenía razón. Se despidieron allí, en el parque, sin rencores, pero con la certeza de que ese era el final de una historia que, aunque dolorosa, les había enseñado mucho a ambos. Lucas siguió adelante y redescubrió lo que significaba ser feliz consigo mismo. Finalmente encontró un nuevo amor, alguien que aportaba ligereza y comprensión a su vida, pero que también respetaba el espacio que aún necesitaba. Clara, a su vez, se dedicó a reconstruir su propia vida, aprendiendo a afrontar sus errores y perdonarse a sí misma. Enrique desapareció del círculo social que frecuentaba anteriormente y afrontó solo las consecuencias de sus elecciones. Esta historia nos recuerda cómo la traición, las decisiones equivocadas y las mentiras pueden destruir lo que parecía sólido. Ella nos muestra que, por doloroso que sea, es posible encontrar un nuevo comienzo, siempre y cuando se tenga el coraje de afrontar la verdad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. Suscríbete al canal para más historias como esta. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Aquí mostramos cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias irreversibles. Hasta la próxima historia.